¿cómo estás? Sí, claro. Guillermo Seguro. Mi nombre está ahí. Claro. Creo que nos quieren hacer una foto y luego nos Ah, sentamos. ¿le quieren hacer una foto? Sí. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al evento de presentación de la Plataforma Digital de Indicadores de la Visión 2030 del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Quiero comenzar por presentar a los miembros del Presidium. Déjenme iniciar por el señor Antonio Molpeceres, coordinador residente de la ONU en México y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. En segundo lugar, el ingeniero Abel Ibert, quien participa en representación del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República de la Nueva Administración, el ingeniero Alfonso Romo. Abel, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Guillermo Sejudo, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, quien participa en representación de su director general, Sergio López Ayllón. Guillermo, bienvenido. Doctor Eduardo Sojo, director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Eduardo, bienvenido. Cecilia Sayek, directora general del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Ceci. Y finalmente nuestro anfitrión, junto con el CIDE, ingeniero Frederic García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Frederic. Agradecemos la presencia de los miembros del Presidium en este evento. También queremos agradecer a los miembros del cuerpo diplomático acreditados en México, a los socios del SEG, a representantes de las organizaciones del sector privado también, asimismo a los representantes de los medios y a los invitados especiales. Para dar inicio al programa, quiero dar la palabra a Frederic García para que nos dirija un mensaje. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Señor Antonio Molpeceres, coordinador residente de la ONU en México y representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mil gracias de veras por su presencia aquí. Ingeniero Abel Ibert, mil gracias de venir en representación del ingeniero Alfonso Romo de la Presidencia de la República del Nuevo Gobierno. Doctor Guillermo Sejudo, secretario académico del CIDE, muy buenas tardes. Querido Eduardo Sojo, director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del SIDA. Cecilia Sayek, directora general del SEC. Honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en México, estimados colegas del SEC, representantes de las organizaciones del sector privado, representantes de los medios, amigos, todos, muy buenas tardes. Les quiero dar la más cordial bienvenida a la presentación de la plataforma de indicadores de la visión del SEC México 2030 ante la cuarta revolución industrial. Como algunos de ustedes lo saben, los objetivos del SEC son promover un mejor entorno de negocio y fomentar la competitividad de México, impulsar las capacidades y el potencial del país como un destino atractivo para la inversión extranjera y a lo mismo incentivar el crecimiento económico, sostenido y equitativo para alcanzar mayores niveles de inclusión social y sustentabilidad. Es en este contexto que a finales del 2016 el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales presentó la Visión México 2030 ante la Cuarta Revolución Industrial, propuestas para la productividad, el crecimiento y la inclusión social. En marzo de este año, después de un proceso de reflexión entre los miembros del SEC sobre las propuestas que tenían una mayor urgencia a ser implementadas y considerando el cambio de administración, se elaboró la versión 2.0 de la Visión México 2030. Esta versión complementa y profundiza la original con poco más de 100 propuestas
de políticas públicas y con nuevas secciones para alcanzar las metas que las empresas globales nos fijamos para el 2030. Si bien el documento tiene una perspectiva de largo plazo, también se desprenden acciones que se deben implementar en el corto plazo. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, ha comentado en abril pasado la visión México 2030 ante la cuarta revolución industrial del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales es una contribución fundamental para enriquecer el debate sobre el rumbo que debe tomar el país. La visión México 2030 se construye sobre los avances que ha registrado el país hasta el momento, se sustenta en el libre comercio y toma en cuenta el contexto actual y las oportunidades y desafíos que se vislumbran en los próximos años frente a la cuarta revolución industrial y al complejo contexto internacional. Vemos el inicio de una nueva administración como una oportunidad de contribuir al desarrollo del país a través de las propuestas de políticas públicas contenidas en la visión México 2030. Quiero destacar que la visión México 2030 coincide con los objetivos del Plan de Nación del presidente electo de construir un mejor país para todos, en el que encontremos la oportunidad de acceder a un mejor futuro. Reconocemos el papel que las empresas globales tenemos en esta tarea, independientemente de todos los demás actores. Asimismo, es importante decir que la visión México 2030 está plenamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estamos lejos de cumplir varios de ellos y las brechas son particularmente grandes en temas como educación de calidad, paz, justicias, instituciones sólidas e igualdad de género. En este sentido, en el SEC expresamos nuestra disposición para trabajar con las nuevas autoridades en una agenda puntual para alcanzar dichos objetivos. En este contexto, presentamos hoy la plataforma de indicadores de la visión México 2030 que estará alojada, y de hecho ya está, en la página web del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Su objetivo es evaluar los avances en el cumplimiento de las metas y propuestas específicas derivadas de la visión 2030 a partir de ciertos indicadores que se actualizarán de manera permanente. Con ello, esperamos que la plataforma se constituya en un instrumento para el diálogo y el debate sobre las políticas públicas que México debe adoptar hacia el futuro. El SEC encomendó el desarrollo del portal al Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica. Los indicadores de la plataforma están organizados en función de 3 criterios. El primero se refiere a las 4 metas de la visión México 2030, la primera siendo un México global, donde proponemos que México sea el 5º exportador mundial en 2030. La segunda meta es duplicar la productividad laboral en México. La tercera meta para temas de inclusión social es duplicar el PIB per cápita y hacerlo más equitativo en la República. Y por último, es generar 1 millón de empleos al año y sobre todo mantenerlos. El segundo se refiere a los elementos temáticos o habilitadores de nuestro documento Visión 2030. Un tercer criterio es precisamente el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La plataforma nos permitirá evaluar cómo nos vamos moviendo hacia la consecución de nuestros objetivos a través de la evolución de las diferentes variables. Como podrán apreciar, la plataforma es un instrumento extremadamente útil, no solo para monitorear dónde se encuentra el país, sino para ir ajustando, en su caso, las políticas públicas que se requieren para alcanzar los objetivos que hemos propuesto para México. Quiero en este acta reconocer el extraordinario trabajo que llevó a cabo el equipo del CIDE a través del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, representados por el secretario académico del CIDE y en especial por el doctor Sojo, para desarrollar esta plataforma. Para concluir, quiero reiterar que México requiere de condiciones mínimas para despegar como potencia mundial que pasen por la certidumbre y la competitividad de las reglas para hacer negocios.
Pero para ello es necesario reconocer la relevancia de la participación decidida de todos los sectores y de todos los actores. Solo así se podrá construir un mejor futuro para el país. No se necesita solo el gobierno, sino también el sector privado, los trabajadores, la sociedad civil, los ciudadanos. Todos debemos de ser parte de un esfuerzo nacional. Con la visión México 2030 y el desarrollo de esta plataforma de indicadores que hoy presentamos, más allá de las inversiones que sus empresas tienen establecidas en México, el SEG manifiesta su compromiso con México y hace una contribución más para construir su futuro. Una visión sin acción es un sueño, y acciones sin visión, una pesadilla. Esperamos que con esto nos lleve a buenos puertos. Muchísimas gracias. Solicito ahora a Guillermo Cejudo que nos dirija su mensaje, por favor. Muy buenas tardes a todos, amigos, colegas, invitados. Me da mucho gusto estar aquí representando al director general del CIDE, el doctor Sergio López Ayón, para participar en el lanzamiento de esta plataforma de indicadores y participando en esta alianza con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Para el CIDE es un motivo de gran emoción y orgullo presentar la plataforma y ser parte de esta alianza. El CIDE es una institución pública que desde hace más de 40 años trata de construir historias de éxito. Lo hacemos en temas de investigación, demostrando que la inversión que el Estado mexicano hace en ciencia y tecnología puede redituar en producción académica de calidad, de estándares internacionales y tener efectos no solo en la divulgación global de la ciencia, sino también en la construcción de conocimiento aplicado para la resolución de los problemas públicos en el país. Una segunda forma en la que nos gusta pensar que logramos construir historias de éxito es con nuestros estudiantes. Le apostamos a la idea de que la educación pública de calidad puede ser y sigue siendo una forma de movilidad social y de generar talento para el desarrollo de México. Eso significa que buscamos estudiantes en los rincones más lejanos del país, los buscamos en los bachilleratos públicos y tratamos de ofrecerles educación de calidad para lanzarlos después a un desarrollo profesional en distintos ámbitos del sector público, privado, en organismos internacionales o en empresas globales. Pero una tercera forma en la que vemos nuestro trabajo, y es la que conecta directamente con lo que nos reúne hoy, es participar en alianza con otras instituciones, organizaciones, personas, en desarrollar instrumentos para el desarrollo. Y pues esos pueden ser participar en la construcción de mejores políticas públicas, participar en el desarrollo de plataformas para el monitoreo o seguimiento, participar en la construcción de diseños institucionales o en la elaboración de leyes. Eso lo vemos como parte central de nuestra misión, pero no desconectada de las anteriores. Es decir, entendemos que esa participación está anclada en el conocimiento científico riguroso que cotidianamente realizan los investigadores de la institución. Y en esta lógica, el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas es quizá nuestra principal herramienta. Esta es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que ha creado un laboratorio alojado en el CIDE para hacer eso, acercar el conocimiento científico a la toma de decisiones, acercarlo a la construcción de soluciones de problemas públicos y en general al entendimiento de condiciones específicas que permitan pensar en oportunidades de desarrollo. Ese laboratorio, a pesar de la agenda complicadísima que tiene en los últimos días, ayer estábamos apenas en un evento muy grande sobre mejora regulatoria allá en Santa Fe, es una institución aún muy joven, pero que ha replicado esta lógica de funcionamiento del CIDE y la ha potenciado. Y una de las formas en las que la ha potenciado es buscando alianzas. Y para nosotros esta alianza que se ha logrado construir con el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, pues es oro molido en esta estrategia, por la
por el prestigio, la importancia, el peso, pero también por la capacidad de convocatoria y de atraer los reflectores a temas centrales como el que vamos a estar discutiendo hoy. Ya Frédéric enumeró las propuestas hechas y son efectivamente propuestas muy ambiciosas que seguramente a algunos llamarán la atención de si eso es siquiera pensable que en estos años pueda ser alcanzado, pero creo que lo que los indicadores nos muestran es que hay un camino específico, no es un sueño lejano, no es echar simplemente a volar la imaginación, sino que hay rutas concretas marcadas por esos indicadores que pueden volver realidad ese sueño, que pueden volver realidad un México distinto, más próspero, más justo, un México en el que todos quepan. Y creo que hay un elemento muy importante que seguramente Antonio Molpeceres hablará de eso, sobre la Agenda 2030, este punto de llegada que los países se han dado, y en lo cual significa que México tiene sí esta plataforma ambiciosa, pero que está en una coyuntura geopolítica en la cual hay otros países que están buscando la forma de llegar. Y por eso creo que es muy refrescante también pensar en esta visión hacia el 2030, pensar en una agenda ambiciosa que nos ayuda a poner en perspectiva no solo la coyuntura política que tiene el país ahora, porque a veces pareciera que leyendo los medios solo hay cosas urgentes de coyuntura, pero al mismo tiempo que hay enormes oportunidades que se abren por el cambio de administración, hay enormes oportunidades o riesgos que están abriéndose por los cambios en las condiciones geopolíticas de la región y del mundo. Hay también tendencias demográficas que el país está viviendo, que esos indicadores reflejan, que nos obligan a pensar en esa agenda ambiciosa, y hay una transformación tecnológica asociada a esa cuarta revolución industrial que bien han identificado, que obliga, ya ser ambicioso deja de ser una opción y se vuelve una obligación si es que México quiere estar a esas alturas. Cierro diciendo simplemente que creo que es muy importante que entendamos esta plataforma de indicadores como un punto de partida y no como el punto de llegada, es decir, a partir de esta plataforma hay mucho trabajo hacia adelante en dos vías, tanto para la acción. A los organismos internacionales les gusta mucho hablar de indicadores accionables, es decir, indicadores que lleven a decisiones y acciones concretas, no solo que nos sirvan para aplaudirnos mutuamente o deprimirnos, sino para identificar cursos de acción específicos. Y también pero no solo para la acción, sino también para la exigibilidad. Creo que como sociedad civil, como empresarios, como ciudadanos de este país, encontraremos en esta plataforma cosas concretas para exigir a nuestros gobernantes, a quienes toman decisiones en nuestro nombre y a quienes usan los recursos públicos que son de todos nosotros. Muchas gracias al trabajo extraordinario de mis colegas del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Muchas gracias a Frédéric, Cecilia, por la confianza del Consejo en nuestro trabajo. Ojalá que haya reuniones de seguimiento para ir viendo cómo estos indicadores empiezan a ser transformados en los próximos años, y ojalá que en 12 años, en 2030, podamos sentarnos y ahí sí reconocer que se ha construido un México más justo, más próspero, más abierto para todos nosotros. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Eduardo Sojo, quien hará la presentación en sí de la plataforma digital. Eduardo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo, por supuesto, a Frédéric García y le agradezco la oportunidad que tuvimos de trabajar en este ambicioso proyecto. Saludo con mucho afecto a Abel Ibert, a quien conozco desde hace muchísimos años. Y le deseamos la mayor de las suertes en las próximas responsabilidades en la nueva administración. Antonio Molpeceres, que sin duda su presencia refleja la importancia que Naciones Unidas le da a estas iniciativas del sector privado para impulsar la agenda de los ODS, al doctor Cejudo, que siempre nos ha apoyado en el laboratorio, a Cecilia Sayek, con quien estuvimos trabajando con ella y con su equipo los últimos meses en la construcción de esta plataforma. Amigas y amigos, la información siempre ha sido importante.
Hace poco tiempo, un colega del CIDE, Mauricio Merino, nos recordaba en un artículo algo que pasó en julio de 1859 en medio de la Guerra Civil. Benito Juárez, Melchor Ocampo, Manuel Ruiz y Miguel Lerdo de Tejada publicaron un manifiesto del gobierno constitucional a la nación que decía: y en cuanto a la formación de la estadística, el gobierno general reunirá constantemente cuantos informes le sean posibles para conocer bien el verdadero estado que guarda la nación en todos sus ramos, porque nadie ignora que sin esos conocimientos es imposible que un gobierno proceda con acierto en sus determinaciones. Eso se escribió hace más de 150 años y es más vigente ahora, porque nunca antes habíamos tenido tanta información y tantas herramientas para utilizarla. Sin duda vivimos en la era de la información, todo queremos medirlo, todo queremos compararlo, georreferenciarlo, comunicarlo. Y el desafío ahí está, ¿cómo comunicarlo? La plataforma digital de indicadores que se presenta el día de hoy es un esfuerzo en ese sentido, pero no van a encontrar una plataforma tradicional. Una plataforma tradicional entrarían y verían los indicadores clasificados por desarrollo social, desarrollo económico, seguridad, gobierno, medio ambiente. La plataforma que van a ver está organizada en función de una agenda específica, de la Agenda 2030 del Consejo de Empresas Globales. Van a encontrar los indicadores clasificados entonces entre metas y elementos habilitadores. Y me parece que esto es muy importante porque este tipo de esfuerzos, como el que hizo el Consejo de Empresas Globales, al poco tiempo caen en desuso si no les damos una herramienta que permita que le podamos dar seguimiento a sus preocupaciones, a sus inquietudes. Esta plataforma constituye entonces la idea de pasar de un proyecto, de construir una plataforma, a que sea un proceso permanente de reflexión sobre las ideas, las propuestas, las alternativas, las preocupaciones del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. La plataforma que vamos a ver fue construida en la Unidad de Ciencias de Datos del Laboratorio, liderado por el doctor Sebastián Garrido y nuestro científico de datos Juan Santos. Consta de 140 indicadores, pero como siempre que presentamos una plataforma de este tipo con nuestros usuarios y nos dicen 140 indicadores, siempre surge la inquietud de que son muchos. Eso curiosamente nos pasó cuando debatimos la agenda de los ODS. Yo era parte de la Comisión Estadística de Naciones Unidas y cuando se hablaba de más de 200 indicadores, la primera pregunta o la primera inquietud era: son muchos indicadores. Bueno, en esta agenda van a encontrar que a petición del Consejo de Empresas Globales, las metas y los elementos habilitadores, se seleccionaron los 3 principales indicadores, es decir, unos que en inglés llamarían los core indicators, son 21, que están clasificados en las 4 metas y 3 elementos habilitadores. Por ejemplo, estamos viendo ahí la primera meta que ya comentaba Frederick, que es colocar a México entre los 5 primeros exportadores de la economía global. Lo que ven ahí es el lugar que ocupaba México en 1990. En 1990 México era el 14º exportador a nivel mundial y ha ido evolucionando para ser ahora el 9º exportador a nivel mundial. El segundo indicador en este México global tiene que ver con la brecha. ¿Cuánto nos falta para llegar a ser el 5º exportador mundial? En 1990 nos faltaba, el 5º exportador exportaba 189% más que México, es decir, casi 3 veces más que México. Evidentemente, esa brecha se ha venido reduciendo y al día de hoy la diferencia con el 5º exportador del mundo es 40%. Vamos a ver también indicadores en este México global que tienen que ver con inversión extranjera directa. Y aquí el indicador tradicional que se utiliza, particularmente cuando uno quiere comparar con otros países, es la inversión extranjera directa respecto del Producto Interno Bruto.
En nuestro caso, que es la barra roja, es 2.8%. Pero como lo pueden ver, ese 2.8%, y a pesar de lo que ha pasado en México, y a pesar del esfuerzo de las empresas globales, es inferior al promedio de América Latina y es inferior al promedio que tiene Brasil, a la inversión extranjera directa sobre el PIB de Brasil. Si quisiéramos profundizar en este indicador, podemos, donde dice ver más, y ver un poco más de detalle, particularmente el tiempo, porque esto que le estoy platicando no estaba así en el pasado. Si nos vamos, por ejemplo, a 1990, ustedes se van a dar cuenta que en 1990 la relación de inversión extranjera directa a PIB de Brasil y América Latina era inferior a México. Al final, lo que significa es que hay muchas cosas que han pasado en nuestro país, pero no estamos solos. Hay otros países que están haciendo también su esfuerzo y el que tenemos que hacer nosotros, por tanto, es mucho más demandante. Estos 3 indicadores los van a poder ver ustedes por las 4 metas y por los 3 elementos habilitadores. Vamos, por ejemplo, al elemento habilitador número 2, que como lo comentaba Frederick, tiene que ver con ganancias en productividad. Allá aparece este primer indicador, que es un indicador no tradicional, que muy pocos países calculan y que es extraordinariamente relevante y particularmente para México y particularmente para este consejo. Es el contenido nacional que está en las exportaciones de las manufacturas globales. Y vean cómo, afortunadamente, el contenido nacional que va incorporado a esas manufacturas globales, a esas exportaciones, es cada vez más grande, llega ya cerca del 47.7%. En el elemento habilitador ganancia en productividad también incorporamos información sobre la inversión, que es el segundo. La inversión, como digamos, el nombre oficial de la inversión en nuestro país es, bueno, en nuestro país y en el mundo, es la formación bruta de capital fijo que aparece en el sistema de cuentas nacionales. Y se mide igual, la formación bruta de capital fijo entre el Producto Interno Bruto. Y como ven, en nuestro país ha oscilado entre 21 y 22%. No hay una regla, pero en México siempre hemos aspirado, y lo ha comentado el próximo secretario de Hacienda, a llegar al 25% de inversión sobre el Producto Interno Bruto. ¿Va a ser eso posible o no? Yo diría es sumamente complicado por lo que vamos a ver ahorita, porque este indicador también lo podemos dividir en 2, inversión privada e inversión pública. Si vemos la inversión privada con oscilaciones como la inversión global, pero ustedes pueden claramente ver en los últimos años una tendencia positiva, porque lo que ha pasado en nuestro país es que la inversión privada ha sustituido a la inversión pública. En el siguiente indicador pueden ustedes ver la formación bruta de capital fijo del sector público y vean cómo desde la crisis de 2008 ha ido disminuyendo claramente y ahorita estamos en un nivel del 3.3% de inversión pública sobre PIB. Para que tengan una referencia, los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, este indicador es del 7%, 7% sobre el PIB. Es decir, estos países están invirtiendo más del doble de lo que estamos invirtiendo nosotros respecto de nuestro PIB. De ahí la importancia de incorporar este indicador para revertir la tendencia, y seguramente Abel nos platicará algo de eso, y sobre todo de darle seguimiento para ver cómo vamos en ese terreno, ¿no? Hace un momento les decía que tenemos los 3 indicadores para las 4 metas y para los 3 elementos habilitadores, pero por supuesto ustedes con un clic pueden llegar a todos los elementos habilitadores. Ahorita, Juan, si nos vamos a cimientos sólidos, ahí van a encontrar en cimientos sólidos cerca de 32 indicadores. El que ven en su pantalla tiene que ver con el balance presupuestario, pero hay otros que tienen que ver con gobierno electrónico. Hay uno que tiene que ver con corrupción en los trámites y servicios de las empresas, que se deriva de una encuesta que hace el INEGI, y hay algunos otros que los calculamos ex profeso
a petición del Consejo de Empresas Globales. Hay uno en particular que creo que va a ser muy importante darle seguimiento y es ingresos fiscales sin petróleo versus el gasto corriente. Y como podemos ver en la lámina, los ingresos fiscales que captamos en nuestro país no nos permiten siquiera cubrir el gasto corriente, ¿no? Ahí ven cómo ha evolucionado esto en nuestro país. Con este indicador también les puedo mostrar que ustedes pueden ver la gráfica, pero también van a poder ver los tabulados. Ahí está toda la información. Van a poder ustedes, por supuesto, ver los metadatos, es decir, la descripción del indicador, la fuente, el año inicial, la unidad geográfica, la procedencia, etcétera. Van a poder ustedes también llevarse la información, van a poder ustedes descargar la información, van a poder ustedes compartirla en redes sociales de ahí mismo. Si a ustedes les interesa, les gusta esta gráfica, la pueden inmediatamente compartir a sus redes sociales o pueden ahí con la cámara que está presente en la aplicación guardarla para utilizarla posteriormente. Comentábamos hace un momento y lo comentaba Frederick, que una parte relevante de esta plataforma digital es que también los indicadores, estos 140 indicadores, están organizados de acuerdo a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces ahí van a ver los indicadores de acuerdo a estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Si vamos, por ejemplo, al primero, que es el fin de la pobreza, van a ver ustedes el indicador del porcentaje de población en pobreza extrema por entidad federativa. Y lo que les va a dar ahí es, ilustrar ahí, es la brutal desigualdad regional que tenemos en nuestro país. Del lado extremo derecho, ven la pobreza la población en pobreza en nuestro país, de acuerdo a las mediciones del Coleval, en Chiapas, 77.1%. Si ven del lado izquierdo, van a ver a Nuevo León con 14%. Eso ilustra realmente la magnitud de las diferencias regionales que tenemos en nuestro país. Si queremos ser un poquito más estratégicos, podemos bajar y podemos ver todas estas variables clasificadas de acuerdo a los niveles de pobreza y se van a ir iluminando ahí, por ejemplo, dependiendo de dónde pongamos el cursor, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ahí toda la población también si ilustras el lado izquierdo, Juan, para ver la población, los que están en pobreza extrema, abajo. Por ejemplo, ahí vamos, no en pobreza extrema, sino los estados de la República que tienen mayores niveles de pobreza. Y pareciera que no estuviéramos clasificando por pobreza, pareciera que estuviéramos clasificando de acuerdo a cercanía territorial, ¿no? Porque están todos juntos en esa región. Podríamos, por supuesto, también ver algún estado en particular. Ahí estamos viendo el caso de Veracruz, que es un caso para mí muy particular, porque es un estado muy rico y donde, a diferencia de otras entidades de la República y a diferencia del país, donde ha venido disminuyendo la pobreza, en el caso de Veracruz ha venido aumentando la pobreza. Pero por supuesto podrían analizar cualquier otro estado de la República, ¿no? Entre los indicadores hay muchos que son bien importantes para la Agenda de Desarrollo Sostenible, que tienen que ver con la sustentabilidad. Ahorita les vamos a mostrar uno que yo creo que es muy importante para México, que tiene que ver con el consumo de energía procedente de combustibles fósiles. Y como ven claramente, pues en vez de, por lo menos históricamente, en vez de ir disminuyendo y apoyar todas las estrategias a favor del cambio climático, pues fue creciendo hasta el 2012. En el 2012 el dato que ven ahí es el 91% del consumo de energía en nuestro país era por combustibles fósiles, fue disminuyendo en los últimos años y ahorita andamos en el 90%. Pero si ustedes estuvieran interesados en profundizar en este indicador, entonces se pueden ir a metadatos y luego a la fuente original. Lo que estamos viendo es la fuente original de donde tomamos los datos, que es el Banco Mundial. Esta es la base de datos del Banco Mundial. Ahí pueden comparar con cualquier país o región del mundo que ustedes lo deseen, o también consultar otros indicadores semejantes que pudieran ser de interés. Esta plataforma, como otras, también tiene el buscador, ¿no? Si estuviéramos buscando algún indicador en particular,
Por ejemplo, si ponemos financiamiento, vamos a ver que tenemos un indicador dentro de los 140 que tiene que ver con el financiamiento, empresas con financiamiento de los bancos por tamaño de unidad económica, y ahí podemos ver pues una visión muy clara del desafío que tenemos en México en materia de inclusión financiera. Por ejemplo, empresas que tienen préstamos de los bancos, cuando son microempresas, solo el 12.6% de las empresas, esta es información del censo económico, lo tenemos por supuesto por entidad federativa. Y también podemos ver a las grandes empresas y allí el número sube a cerca de 70%, ¿no? Pero sí, estos indicadores nos ilustran los grandes desafíos que tenemos en materia de inclusión financiera y otra vez, la importancia de darle seguimiento a partir de una plataforma como estas. Al final podríamos seguirnos aquí toda la tarde revisando los indicadores, pero no tiene sentido porque los van a tener ustedes en su computadora y muy pronto en su dispositivo digital. Les pedimos que por favor la utilicen, que nos hagan llegar sus comentarios, porque al final lo que deseamos es ir junto con el Consejo de Empresas Globales mejorando cada vez más esta plataforma, porque coincidimos con ellos que en una democracia es importante que la información no solo esté en manos de los gobiernos, sino que esté en manos de todos los actores políticos, de los empresarios y de toda la sociedad en su conjunto. Porque se dice, y es verdad, que la información es poder. Y esta plataforma nos puede dar poder para evaluar dónde estamos, pero también para ver si avanzamos y si vamos en la ruta correcta en nuestro país. Termino como empecé, agradeciendo al Consejo, agradeciendo a Frederick, a su equipo de trabajo por la confianza de hacer este proyecto junto con ustedes. Muchas gracias. Ahora solicito a Antonio Molpeceres que nos dirija su mensaje. Antonio. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Lo dicho, primero a Frederick García, muchísimas gracias por invitarme a esta reunión tan importante. Os ojo, la verdad que very impressed. Se ve que trabajó para Naciones Unidas. Casi son. Al señor Abel Ibert, un gusto conocerle y no me queda más que desearle muchísimo éxito, que no tengo la menor duda que lo tendrá. A mi amigo Guillermo, es casi miembro de la familia de Naciones Unidas, por razones de familia. Doña Cecilia, un gusto también. Mis colegas en la oficina siempre me preparan discursos, pero yo la verdad que no los leo, entonces voy a compartir algunas impresiones. Y la primera cosa que voy a hacer es que no debería hacerlo, pero lo hago, es corregir algo que dijo nuestro huésped. El señor García dijo algo que no es cierto, y lo quiero dejar muy claro. Él habló, yo voy a hablar de la Agenda 2030, y él habló de la Agenda 2030, estos ODS de Naciones Unidas. Yo creo que es muy importante siempre decir que en realidad no son objetivos de Naciones Unidas. De hecho, cuando estos objetivos fueron aprobados allá en el año 2015, a los burócratas como yo y otros funcionarios de Naciones Unidas nos sacaron de la sala. Estos embajadores que están aquí nos sacaron de la sala y dijeron, nosotros los países vamos a identificar qué objetivos queremos y qué metas queremos y qué indicadores queremos. Y esto es muy importante señalarlo. Y lo digo no solamente porque no fuimos los de Naciones Unidas que dijimos esto es lo que ustedes tienen que cumplir, sino fueron los mismos países que lo identificaron y por lo tanto los mismos países se apropian de estos objetivos y se comprometen a cumplir con estos objetivos. Y se comprometen a cumplir. Y esa distinción no es menor. Los anteriores, los ODMs, sí que fueron identificados por burócratas como yo de Naciones Unidas y los impusimos a los gobiernos. Pero estos no. Esto es algo que los países mismos identificaron y dijeron, de aquí al año 2030 vamos a cumplir con estos 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, y lo vamos a hacer. Primera noticia. Entonces, son objetivos de los países. Nosotros los funcionarios de Naciones Unidas nos piden de hablar de esto y de poder colaborar
contribuir a que los países lo puedan cumplir, pero son objetivos de los países, número uno. Número dos, y esto es muy importante también, estos son objetivos que aplican a todos los países del mundo. Implican a Marruecos, aquí tenemos el gusto de tener el embajador de Marruecos, estaba la embajadora de los Países Bajos, esto aplican a todos. Entonces, este tipo de reunión que tenemos ahora lo están celebrando aquí en México, como los están celebrando en Burkina Faso, en Noruega, en mi propio país, Canadá, sí, yo sé que, pero de Canadá, en todos los países del mundo están celebrando esto. Y esto es diferente a los ODMs, que aplicaban solamente a los países en vías de desarrollo. Además, por la naturaleza misma de los objetivos, si queremos cumplir con temas como el cambio climático, todos los países tienen que participar, no queda otra. Entonces, esa es una distinción muy importante. Lo otro que también quisiera decir, que es muy importante, y yo en todas mis presentaciones lo digo, estos objetivos no tienen, en mi opinión, ideología política. O sea, no son objetivos de derechas o de izquierdas. El cómo llegamos a ellos, ahí ideologías políticas pueden entrar en juego. Pero lo que son los objetivos son claros. Si queremos llegar al 2030 con mayor bienestar del ser humano y con un planeta mucho más sano, tenemos que cumplir con esto, sí o sí. Además, no son objetivos que aplican a este grupo aquí. Los que van a realmente necesitan los objetivos son sus hijos y sus nietos, porque estamos hablando de eso en realidad, de lo que está. Entonces, eso es muy importante también decir. Queremos llegar al 2030, hay que reducir la desigualdad, un objetivo muy importante. Hay que trabajar el tema del cambio climático, el objetivo 13, muy importante. Hay que trabajar el tema de la gobernabilidad democrática, mayor transparencia, mayores derechos humanos, etc., al igual que todos los otros objetivos que están. Eso es un tema que creo que es fundamental decirlo. Entonces, claro, la pregunta ahora que uno se hace es cómo llegamos a eso. Si esto es utópico. Y yo les confieso que me dedico a visitar todo el país. Estoy continuamente viajando por todo México hablando de estos objetivos. Tengo diferentes tipos de presentaciones, unas que duran hora y media, otras que duran 7 minutos. Y hablo con diferentes grupos. Ayer por la tarde estuve en la reunión en Mazatlán con los rectores de las universidades de todo el país. Hay una reunión, una cumbre ahí. La semana pasada estuve con los jefes sindicales de los sindicatos más importantes, con la gente de la sociedad civil regularmente a través de diferentes entidades de sociedad civil. Para mí, para poder cumplir con estos objetivos, tiene que haber, primero, a nivel del gobierno central del país, se lo tiene que apropiar como una cosa importante. Señor Ibert, yo leí en realidad el plan de gobierno de Morena, el mamotreto ese que es así de grande, me lo leí todo. 420. Y lo leí. Y hay una sección que habla de estos objetivos. De hecho, los objetivos están todos bien señalados, los 17. Yo los puse. ¿Los puso? Bueno, felicidades. Y no era consultor de Naciones Unidas. Pero bueno, entonces yo sé que hay un interés. Y el gobierno actual saliente también tenía un gran interés. Entonces el gobierno nacional es importante, fundamental. Pero también los gobiernos subnacionales. Hoy en día en México los 32 estados tienen sus consejos estatales de los ODS y esos consejos están compuestos por las gobernaciones, por miembros de sociedad civil del estado, por miembros del mundo académico y por varias cámaras de comercio de esos estados que están participando en esos consejos. Entonces los gobiernos nacionales, subnacionales, hace 2 días la Ciudad de México presentó su primer informe de cumplimiento de los objetivos por la Ciudad de México, lo presentó el alcalde actual. Yo sé que no se dice alcalde, eso tiene otro título, pero yo siempre lo llamo alcalde. Entonces, gobierno, sociedad civil, fundamental. Sin la sociedad civil esto no va a funcionar. La sociedad civil, yo siempre digo que es en cierta forma la conciencia de los países, aquí en cualquier país, el que exige, el que demanda que estas cosas se realicen. El mundo académico, sin las universidades, que son el motor de la innovación, al igual que el sector privado, pero que son del pensamiento, etcétera, es fundamental que las universidades participen de diferentes formas. La UNAM hoy en día tiene una cátedra sobre los ODS, el Colegio de México también está. Entonces, el mundo académico. Y por supuesto, sin lugar a duda, quizás el más importante, y no lo digo porque estoy en esta sala, el sector privado, el mundo empresarial. Sin el mundo empresarial esto no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, esta plataforma que estamos presentando
que están presentando ustedes, pero disculpe, es fundamental. ¿Cómo vincular el mundo empresarial a cumplir con estos objetivos? Es crucial. Yo sé que estoy en una sala con grandes empresas, pero yo hago estas presentaciones a pequeñas empresas también, a muchas pequeñas. Yo lo he hecho por todo el país y hay un interés de saber, de conocer, de decir sí, cómo podemos participar, etcétera, etcétera, y fundamental. Naciones Unidas, nosotros aquí tenemos 25 agencias. Tengo un colega que está ahí atrás, muy discreto, del Banco Mundial, que también es de Naciones Unidas, Ari Naim, que está ahí. Ellos son los ricos de Naciones Unidas, los del Banco Mundial, nosotros el resto. Pero ahí está, él participa, hola Ari. Tenemos 25 agencias, estamos participando, hemos participado con el gobierno, trabajamos a nivel de los estados, trabajamos con el Estado de México, con el Estado en Campeche, también hemos venido trabajando en varios estados, Oaxaca, Chiapas, en esto. Terminaré diciéndoles que en lo que es la Agenda 20, yo sé que nadie es profeta en su tierra, pero yo les puedo asegurar, porque uno lo escucha de otros países, que en el caso de la Agenda 2030, con todos los desafíos que tiene México, y sabemos, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero lo que se ha venido haciendo hasta ahora, en términos de la unidad que existe en presidencia, de los 2 informes voluntarios que ha presentado el gobierno actual para ver cómo se está cumpliendo, de los consejos estatales que mencioné anteriormente, incluso en el Senado de la República hay una comisión que maneja la Agenda 2030, y hacer cosas como esta plataforma de indicadores. México es uno de los países más avanzados, yo diría que con Colombia, en América Latina, los 2 países más avanzados en asegurar que podamos llegar a un 2030 con mejor bienestar del ser humano y de verdad, y esto es fundamental, con un planeta más sano. Y si no, que se lo pregunten a los empresarios, los hoteleros hoy en día en Quintana Roo, que están lidiando con un flagelo, que es el sargazo, y esas empresas están sufriendo muchísimo, y eso viene justamente por varias razones que tienen que ver con la Agenda 2030. En fin, yo me he pasado de tiempo, pero de nuevo agradecerles, estaremos a la orden para colaborar. Mi colega que preparó el discurso me está mirando y dice, no dijiste esto, pero bueno, simplemente cuente con el Sistema de Naciones Unidas y de nuevo, mucho éxito. Gracias. Ahora cedo el uso de la palabra a Abel Ibert, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, un saludo del ingeniero Alfonso Romo, que por cuestión de agenda, ahora dice que su agenda ya no pertenece a él, ya tiene jefe después de 40 años, entonces se le complica a veces, pero les manda un saludo. Y bueno, antes que nada felicitar al Consejo Ejecutivo de Empresas Globales por esta gran iniciativa que me dio la oportunidad, bueno, de conocer a Antonio, a Guillermo, está con Cecilia y sobre todo con Eduardo. Aquí una indiscreción: Eduardo fue mi primer jefe economista en 1982, en febrero de 82, en la extinta Secretaría de Programación y Presupuestos, y me da mucho gusto que cuando él me invitó a trabajar estamos haciendo el modelo econométrico del programa de desarrollo, y bueno, cuando él me dijo, mira, aquí está, son nuestras tarjetas y está una lectora y la perforadora, y era todo esto que está presentando aquí digital, así muy avanzado, lo hacemos con puras tarjetitas, ¿no? Y bueno, y la verdad, muchas felicidades. Ahorita voy a comentar de esta plataforma que la verdad para los economistas, analistas, los estudiosos de la política pública, pues es una riqueza de información, el tener toda esta información junta. Yo creo que a pesar de que ha habido muchos avances en cuestiones tecnológicas y de bases de datos, lo que acabas de mostrar ahorita, Eduardo, ¿verdad? Mis respetos. En una sola plataforma reunidos tantos indicadores, y que definitivamente pues va a ser muy importante para ver que el país vaya en una visión correcta, porque un país sin visión, todo lo que estamos hablando aquí es de visión, hablamos de visión 2030, ¿por qué? Porque nos imaginamos cómo va a ser el país en el año 2030, y obviamente que nos imaginamos un país mejor del que tenemos en este momento o el que hemos tenido en el pasado, y un país sin visión es un país que difícilmente pues, puede cumplir con las necesidades de su población en términos de crecimiento, combate a la pobreza,
productividad, cuidado del medio ambiente, etcétera. Y también, como comentaba Antonio, yo creo que es muy relevante que este tipo de esfuerzo no es un esfuerzo que hizo el gobierno mexicano, que hizo sociedades mexicanas, es una visión que estamos compartiendo con muchos países del mundo. Por primera vez, yo creo que este tipo de esfuerzos es un tipo de esfuerzos donde decimos, no hay fronteras, ¿no? Los problemas de cambio climático, enfermedades, guerras, pues no saben de fronteras, ¿no? Ellos brincan de un lado a otro y nosotros somos los humanos los que les ponemos pues, fronteras físicas, pero estos problemas globales pues tenemos que afrontarlos de manera global. Por eso es muy relevante que México haya suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible primero, donde se comparte una visión global con 193 países, ¿verdad? En donde adoptamos esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en donde uno de los objetivos estratégicos es, primero, pues, no dejar nadie atrás, es un modelo completamente inclusivo, y también se comparten 170 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas en 3 dimensiones de desarrollo, que son de aplicación universal y que son alianza para todos los sectores. Y esto pues viene muy a modo pues con lo que están proponiendo la visión 2030 de la Cuarta Transformación, y esto pues es muy relevante porque para poder darle seguimiento a estas propuestas es también muy relevante que el Consejo de Empresas Globales le haya encomendado al Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, dirigido por mi amigo Eduardo Sojo, la elaboración de esta plataforma de indicadores para evaluar estas metas y estas propuestas específicas que se derivan de esta visión 2030. Y pues, es un esfuerzo conjunto también, primero entre el sector académico y el sector empresarial, y lo cual nos va a dar una hoja de ruta para ver si nuestro país está avanzando en la dirección correcta hacia ese cumplimiento de estos objetivos. Y esta visión 2030 también, como se comentó ahorita, pues sí tuvimos cuidado cuando se hizo el Plan de Nación, que me tocó a mí coordinarlo desde enero del año pasado, del 2017, y obviamente pues un tema que siempre se tiene cuando se están empezando campañas políticas y que viene cambio de gobierno, como que todo el mundo quiere reinventar el país, ¿no? Entonces realmente pues no hace falta reinventar el país cada 6 años, hay que tomar una visión común, y este tipo de ejercicio nos vacuna de esta parte, y esta visión 2030 pues tiene una similitud muy importante con el Plan de Nación, porque lo hicimos más o menos pensando en estos objetivos que como comentó Antonio, pues se presentó como plataforma de campaña y que va a ser la guía de políticas públicas para el año 2018-2024. Y esta plataforma que se presenta pues le será de mucha utilidad a la próxima administración, y no solo a la próxima administración, pero como comentaba Eduardo, también a la sociedad, para evaluar si realmente nuestro país se va acercando o no a esa gran visión global que México acordó de manera voluntaria pues, con otros países, en donde vemos como un reto cómo hacer que nuestro mundo, en su conjunto, todo el planeta pues, sea más próspero y más justo, con un respeto al medio ambiente. Y se celebra que México pues, tenga una visión de largo plazo, independientemente del ciclo político o electoral que siempre se tiene. La próxima administración, que va a empezar ya en unos poquitos días, el próximo de este sábado en 8, pues se compromete, y está en su documento, pues no es nada más de pura palabra porque está como plataforma de campaña, se compromete a cumplir y buscar esos objetivos globales y trabajar de manera muy estrecha con la sociedad, ¿verdad? Con el Consejo de Empresas Globales y con el Laboratorio de Políticas Públicas y el CIDE, para darles seguimiento a estas metas y estos indicadores. Y estas acciones pues nos van a llevar a una gran visión que todos compartimos, y celebramos el contar con una plataforma que nos indique y nos permite rectificar el rumbo de largo plazo que está bien trazado. Y bueno, pues hay unas razones por las cuales estos indicadores pues, son claves para las decisiones de política pública y para las decisiones de desarrollo y desarrollo sostenible, que es la nueva versión de discusión de desarrollo. Primero, tenemos que saber qué es lo que funciona bien. Segundo, tenemos que ser capaces de medir lo nuevo que queremos hacer y saber cómo lograr lo que estamos buscando. Tercero, necesitamos a partir de un diagnóstico integral que la plataforma lo pone de manera muy clara, que visibilice todas las desigualdades que se tienen para poder atenderlas. Necesitamos también tener elementos para establecer prioridades de planeación y presupuestación, y obviamente la evidencia compite con otras motivaciones, porque muchas veces cuando se hace políticas públicas pues está la cuestión pues, de la historia, la inercia, que esto no se puede cambiar, o la presión política, pero pues siempre el dato duro ese mata cualquier
cualquier circunstancia que sea algo que no sea medible, ¿no? Por eso cuando nos enseñan en la escuela cuáles son las características que deben tener las metas, pues estas metas deben ser medibles, deben ser alcanzables y deben ser retadoras. Y estas metas que nos están presentando pues, son alcanzables. Yo creo que sí, si trabajamos de manera conjunta la sociedad civil, sector privado, sector público, cada quien en su trabajo, el sector privado invirtiendo, innovando, creando empleos, el sector público, el gobierno, pues creando las condiciones de certidumbre que siempre se necesitan en todos los tiempos. Si tenemos eso, pues tenemos estas retas alcanzables, que son retadoras, pues obviamente que son retadoras, dado el rezago que hemos tenido en muchos de estos indicadores, y medibles, pues aquí Eduardo ya nos lo pone más facilito, ¿no? Porque ya nos dice si nos vamos acercando, nos vamos alejando, cómo vamos avanzando en esas metas. Por eso pues, aplaudimos el esfuerzo del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y del CIDE en este gran esfuerzo, en esta gran plataforma que sin duda va a ser de mucha utilidad para el diseño y evaluación de políticas públicas para la próxima administración. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Con esto concluimos este evento. Felicidades al CIDE y al SEG. Hecho en México. Hecho en México. Artesanía mexicana.